el día de hoy nos encontramos en el canal Leer es Saber. El día de hoy vamos a hablar, pues yo voy a hablar porque cada compañero escogió su libro para exponerlo. Yo voy a hablar sobre el libro de Cándida Heréndira, la increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada, escrito por Gabriel García Márquez, que falleció en el 2014 lamentablemente. Ese escritor fue también periodista colombiano, guionista y escritor de cuentos. Él también nació, también obviamente escribió novelas. Él nació en México, pero fue nacionalizado en Colombia, ¿cierto? Y esta obra, el año en que él ganó el premio Nobel de literatura fue en 1892. Bueno, empecemos. Heréndira, ¿cierto? Heréndira estaba bañando a su abuela, que era grande y regordete como una ballena blanca, y ahí fue donde entró el viento de su desgracia, que siempre decían que en esa casa, como era una gran mansión, entraba el viento de la desgracia. Bueno, esa mansión era de los Amadises, Amadises mayor y Amadises pues pequeño, porque era el papá y hijo, y murieron los dos, uno murió en riñas y el otro murió enfermizo. Entonces, cierto, obviamente la mamá de uno de los Amadises se quedó con Cándida porque era la nieta y ni modo dejarla sola, ¿cierto? Entonces, así el tenor de la primera frase de la obra, que fue la increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Heréndira, la nieta, había cumplido apenas los 14 años y aún, como dice en el libro, tenía técnicas de perrita y todavía era muy joven, pues porque en el libro tiene a veces un vocabulario muy fuera de onda, muy vulgar, se puede decir, ¿cierto? Entonces ella había acabado de cumplir sus 14 años y, ¿cierto? Ella vivía en una enorme mansión con su abuela, y la enorme mansión era muy lejanía del pueblo, era extraviada en el desierto, y el único animal con plumas que podría sobrevivir allá era el avestruz. Era el avestruz raquítico, ¿cierto? La nieta atendía a su abuela como si fuera su sirvienta, le hacía de comer, la bañaba, era su báculo cuando no tenía báculo, son los bastones que usan los papas para sostenerse, ¿cierto? A pesar de que ella también tenía su báculo, también usaba Cándida para apoyarse firmemente en los hombros de ella, ¿cierto? Entonces, así, después de bañar a su abuela, Cándida la lleva y la coloca no me acuerdo muy bien, pero la coloca en una parte de la casa y le coloca un vestido de flores muy llamativas, que eran flores ecuatorianas, ¿cierto? La peina y la coloca muy bien, muy refinada, y ¿cierto? Entonces empieza a hacer sus quehaceres, barrer, trapear, y cuando le iba a llevar el almuerzo, como ella ya estaba tan agotada y como ella sufría de sonambulismo, entonces le llegó casi dormida el almuerzo a su abuela. Entonces, de un grito que su abuela le pegó de Cándida o Heréndira, bueno, le dijo uno de sus dos nombres, la asustó y la despertó de su trance sonámbulo, y ella dejó caer la sopa sobre una alfombra carísima que le tocó lavarla. Entonces, al lavarla ya estaba demasiado cansada y le tocaba además a planchar la ropa y le tocaba hacer todo, era como la sirvienta. Entonces llegó y para no devolverse a apagar las luces, cogió un candelabro de los antiguos y lo llevó y lo colocó en la mesa sobre su dormitorio, y el candelabro, al llegar el viento de la desgracia, se cayó e incendió las cortinas, y las cortinas, al incendiarse, incendió toda la casa. Al otro día su abuela le dijo que no le alcanzaría la vida para pagarle ese gran error, porque lo único que había quedado eran algunos cuadros de pinturas viejas y algunas alfombras, sábanas y la tumba de los dos Amadises, ¿cierto? Entonces, como ya no sabía qué hacer, la abuela no sabía cómo pedirle a eso a Cándida, empezó a prostituirla, y la primera vez que la prostituyó,
prostituyó fue donde un viudo que la llevó a la cantina. Entonces el viudo no le quería dar la gran mayoría parte porque ahí es donde dice que aún tenía teticas de perrita y estaba muy joven. Pero la abuela le dijo que sí estaba loco porque la virginidad valía por mucho. Entonces, no me acuerdo muy bien, pero estoy casi segura que le pagaban 250 y algunas cosas para sobrevivir, como comida y cosas así. Algunas cosas para sobrevivir. Entonces Cándida le tocó irse y él no la quería y Cándida no quería obviamente. Entonces ella le metió un arañazo ya así súper duro en la cara. Entonces él le metió una cachetada y la acuñó con sus piernas y la violó, ¿cierto? Entonces ya luego le pagó. Entonces ya después de haberla conocido su cuerpo y haber estado con ella todos los del pueblo, se trasladaron para un pueblo, ¿cierto? Entonces no les tocó pagar nada porque Cándida lo pagó con su virginidad, lo del trasteo, y también al último ya no le estaba cobrando nada al ayudante del conductor porque se tenían un romance. Entonces ya luego, después de llegar ahí, la abuela le hizo una especie de carpa con las sábanas y todo eso. Entonces el cartero fue el primer cliente que llegó para pedirle que se acostara, ¿cierto? Entonces como no le alcanzaba suficiente el dinero, la abuela le dijo que se acostara, pero que regara el chisme por todo el pueblo. Entonces sí, el cartero lo regó y bueno, se acostó con ella y así siguió. Entonces ya después de haber ella estado con todos los del pueblo, pues ella entraba uno, salía otro, así decidieron trasladarse para el desierto. En el desierto había largas filas de soldados, pero también estaban los indios, que eran los que querían salvar a Cándida y llevarle un convento para que ella no siguiera sufriendo ni su abuela siguiera abusando de ella. Entonces hubo un día que Cándida ya no pudo más y le dijo a su abuela que le dolían hasta las costillas, ¿cierto? Entonces su abuela echó a todos, así ya fueran las 9 de la noche. Le dijo que volviera mañana a las 8 temprano y le dio un baño de especies, pero entre esos de las filas había un holandés, hijo de un holandés y de una india que se llamaba Ulises, pero Ulises quería estar con ella. Entonces se metió detrás de la carpa y decidieron hablar. Él se quedó un poco asustado porque su abuela también estaba sonámbula, porque Heredia lo había heredado de ella, ¿cierto? Entonces como él nunca había tenido relaciones ni nada, Cándida le dijo que estuviera tranquilo, que ella también había experimentado por eso y tuviera la primera vez, y Cándida con él sentía algo distinto porque él era especial, ¿cierto? Entonces al pasar los días los indios fueron y cogieron a Cándida y dijeron que la pescaron con una malla de luna, algo así, como un pescado, pero se supone que no se dirían como un pescado porque pescado quiere decir que ya está muerto y pescado, ¿cierto? Entonces se la llevaron para un convento y para poder salir de ese convento ella tenía que casarse para poder quedarse con alguien. Entonces como su abuela estaba tan desesperada para que le pagaran todo, Cándida era muy callada ahí y allá habló con una monja y ella estaba decidida a ser monja, ¿cierto? Entonces habló con la monja y todo así. Entonces ella barría, trapeaba, hacía todo el aseo de los patios. Entonces como la abuela quería hacer todo lo imposible, el día que comulgaban los niños para sus primeras comuniones le pagó un niño para que se casara con ella, y los indios obviamente al no hacer nada, no podían hacer nada porque se casó. Entonces Cándida la sacó de allá y siguió prostituyéndola, pero ella se seguía viendo con Ulises, ¿cierto? Hasta que un día ellos empezaron a hablar y ella le preguntó a Ulises que qué traficaban. Entonces lo que traficaban eran naranjas, pero entonces ella no le creía porque el verdadero sentido por qué traficaban naranjas era porque les metían diamantes dentro de las naranjas y los traficaban, ¿cierto? Entonces un día Ulises iba a ir para donde Cándida, entonces le pidió una naranja a su padre o a su madre, no me acuerdo muy bien, pero ellos no se la quisieron dar. Entonces él, al salir corriendo, la naranja le cayó encima, al salir corriendo porque su madre le estaba preguntando que si se había enamorado. Entonces él, al salir corriendo, por no querer responder preguntas tan intensas, salió corriendo y la naranja le cayó. Entonces se lo pudo llevar y le pudo mostrar a Cándida, ¿cierto? Entonces el plan de Cándida era matar a su abuela porque ya no quería. Entonces los intentos fueron: el primero, que la envenenó le echó a un postre, que hubo en un festival, que le echó veneno de rata, pero falleció porque como la abuela era tan regordeta, enorme, no le funcionó nada. Entonces, ¿cierto? Entonces ella, cuando al ver las sortijas de Ulises y todo eso así, ella se está enamorando de Ulises,
pero ella necesitaba matar a su abuela para poderse ir. Entonces, la segunda vez que la intentó matar, que fue la vez que sí la mató, Ulises llegó y entonces empezó a discutir con Cándida. Cándida le dijo que él era muy fuerte porque no era capaz de matarla, pero Ulises entonces así cogió un cuchillo y se fue a la pieza de ella y le enterró uno en la parte acá y no me acuerdo muy bien en la otra, y al enterrarle esto acá le salía como pus, no sangre, sino que la abuela estaba ya tan gorda, tan asquerosa, que le salía sangre verde, no sangre roja, sino verde, llena como, parecía excremento de gallina, se supone, ¿cierto? Entonces al matarla, ya estaba muy muerta. Ella trató de asfixiar a Ulises, pero no pudo, Ulises la mató. Entonces, pero Cándida al ver esto salió corriendo tan velozmente y Ulises no la pudo alcanzar porque después de tanta batalla que tuvo con la abuela, ella no podía correr más, entonces no la pudo alcanzar. Y el libro termina que Cándida siguió con el viento de su desgracia hacia el desierto. Entonces ella siguió hacia el desierto con el viento de su desgracia y me parece que fue muy mala obra, pues la obra fue espectacular, pero dejaron un hueco muy elíptico. Entonces nosotros rellenamos ese hueco y ya fue que Cándida pudo irse, llegar a un país nuevo, estudiar y poder prepararse, y al paso del tiempo Ulises con su tráfica de naranjas puede encontrarse con ella y Ulises dejó la tráfica y pudieron casarse y formalizar un hogar porque los dos se enamoraron. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, chao.